Esto de hacer videos es bien raro porque es como si en una parte tuya la misma confianza estuviera como atrapada en una parte de la garganta y quiere expresarse, pero no puede. Me recuerda como cuando trataba de explicarme las razones por las que metí una. Esto pasó en serio. En algún momento yo metí no una pistola de balín, de estas de, ¿sabes? De unas pelotitas que usaba. Era una AK de balín a la escuela y trataba como que de explicar las razones por las que la llevé. Ese asunto fue una locura. Después de eso mi personalidad cambió por completo, pero bueno, volvamos al tema del video del día de hoy. Am, Mira, caí en cuenta de lo interesante o el interesante choque que hay entre, por un lado, el sistema bancario y por el otro, la tasa de inflación, bueno, la tasa de inflación, llamémosle mejor. Sí, la tasa de inflación. Em, Esto es interesante porque por un lado tú tienes un dinero que tú colocas en el banco esperando que crezca con los intereses que te presta el banco, es decir, los intereses que te genera el banco, como, ¿sabes? Un premio, no un premio, una recompensa por confiar en ellos. Si tú confías en la banca te dice, bueno, te voy a dar un interés anual del 2,5%. He escuchado que aquí en Panamá hay un par más que ofrecen más o menos eso un poquito más. Lo interesante es que ese es en el mejor caso, ¿no? De los mejores casos que yo he encontrado. Banisi se llama el banco del que hablo. En el mejor caso, digamos que es un 3,75%, digamos que un 4% de interés anual. Lo interesante es que la devaluación del dólar se va dando de manera bastante estable. La devaluación del dólar no ha parado, siempre ha estado como que en caída en pique. Y no recuerdo, pero hace unos 100 años, de unos 100 años para acá, el valor del dólar se ha perdido como por arriba del 90%. Eso quiere decir que ha ido así, ha ido teniendo un precio y luego iba bajando hasta el momento en el que estamos actualmente. Uno dice, mi dólar es increíble y todo lo demás, me puedo comprar ciertas cosas, pero porque no tienes la referencia, no tienes, ni yo la tengo, no tenemos la referencia de edad para ver más atrás y decirnos, um, hace un tiempo atrás yo podía comprarme el dólar, el mismo dólar que utilizamos hoy en día, podía comprar muchas más cosas. Y el estilo de vida era mucho más sencillo de llevar. Am, es muy interesante ver cómo esto ha capitalizado la situación que tenemos hoy en día como especies en todo el planeta, porque es un fenómeno que no solo ha ocurrido con el dólar, el país en el que estoy, Panamá, es un país dolarizado. Tenemos una moneda local, pero no se utiliza como en otros países que tienen sus monedas en Latinoamérica, como los pesos argentinos, el colombiano, eh, y como ese no es el caso, están dolarizados. Esto se observa también en otras monedas. De hecho, no es tanto el asunto de las monedas, sino el coste de vida ha ido en alza y no ha parado, no ha parado. Entonces eso implica, de hecho, si tú ves unas estadísticas de 1970 y tanto para acá, desde que ocurrió se aprobó una ley de relacionado con la impresión de los dólares y el estándar de oro. A partir de allí muchas cosas empezaron a separarse mucho más rápido de lo que estaba ocurriendo ya hasta ese momento. Entre eso estaba el tema de la productividad, es decir, cuánto tú le generabas a una empresa versus a la compensación que tú tenías de ella. Generalmente iban de una manera prácticamente paralela y luego empiezan a separarse. Tú trabajabas más, pero la compensación no iba de la mano. Y esto es más que nada para ilustrar que hay componentes allí fuera que hacen que todo esto sea mucho más difícil
de predecir, eh, de predecir cuáles son los efectos o cuál va a ser el resultado de un efecto particular en la sociedad. Uno de los, creo, principales efectos que hemos tenido aquí como sociedad es la de la última pandemia. La última pandemia arrojó una serie de efectos que seguiré comentando en breve. Continuando con el concepto de los efectos de el último gran hecho, aún no conocemos todas las implicaciones que éstas vayan a crear, que, sabes, esto es un efecto en cadena. Y apenas empezamos a percibir algunos de ellos, pero son muchos los factores que arrojan el estado en el que estamos actualmente como sociedad. Pero volvamos al punto inicial en el que hablábamos acerca de, sabes, los intereses que genera el banco de manera pasiva en un periodo anual y cómo se enfrenta ante esta estable tasa de inflación que maneja por lo menos nuestra moneda, el dólar. Como ese es el caso, lo que voy a ilustrar es que si en promedio la tasa de inflación es del 2.5% y tú estás poniendo tu dinero en un banco como el Banisi que te genera el 2.5% de interés anual, eso quiere decir que tú estás poniendo, cada dólar que tú estás poniendo en el banco, te da la ilusión de que está aumentando en valor, pero en realidad va de la mano, va a la par de la inflación que hay allí fuera. Entonces, tú estás colocando tu dinero en un lugar solo para mantenerlo de cierta forma, para que se convierta en algo que empiece a crecer. Claro, está el tema del interés compuesto y todo lo demás, pero um, es un interesante razonamiento que habría que hacerse, porque por un lado, mientras uno está haciendo esto, es decir, dejando sus, sus ahorros en un banco, um, el banco, y ese es el efecto, el banco toma, de hecho creo que es hasta un 3% que pueden dejar del capital que uno conserva en sus fondos, es decir, del 3 al 10% del capital que uno deja en el banco es el que por ley los bancos centrales les dicen a los bancos que deben retener entre sus fondos. Y de esto, del restante 97% al 90%, esto se utiliza para hacer préstamos. Hacer préstamos y el préstamo sabemos cuál es el porcentaje, la tasa, el interés que ellos cobran y los términos de sus préstamos. Y termina siendo, como sabes, realmente utilizan bien el dinero que tú tienes en el banco con los préstamos. De esa manera se sustenta el vehículo el vehículo financiero de las bancas. Básicamente es eso. Y del mismo modo, bueno, iba a entrar en el tema de los casinos y todo lo demás, pero sería entrar en todo otro mundo. De hecho, creo que ya debería hacerlo porque toqué el tema y hemos de hablar al respecto. Cuando hablamos de todo lo que está relacionado a inversiones y todo lo demás, uno piensa que colocar mi dinero en el banco es una de las mejores inversiones. De hecho, sí, es muy buena inversión, siempre y cuando se entienda cuál es el objetivo, se tenga bien claro cuál es el objetivo de un proyecto. Personalmente, producto de cómo está el termostato económico, social a nivel mundial, una apuesta a largo plazo con la banca yo sé que no es la manera más inteligente en la que yo personalmente utilizaría mis fondos. Lo que haría principalmente es
tratar de crear am, de una manera, ajá, obviamente legal, pero de una manera más rápida, am, suficiente capital de, a partir de un negocio y a partir de lo que genera ese negocio, ah, diversificar el, el cash de exceso que queda después la- de, de cubrir todos los gastos operativos fijos y variables de esa dicha empresa y utilizar esos fondos para comprar otros activos, ya sea de manera am, mutua con otras personas o de manera individual, como a la hora de comprar, digamos, un terreno o lo que sea. Y sabiendo que cuento con, digamos, una cantidad X de lugares distintos en los que mi dinero está colocado, yo allí empiezo a pensar en, ok, siento que esto está, sobre todo si uno ha creado en estas inversiones algo que retorne, retorne un ingreso pasivo de cierta forma, ya yo puedo empezar a pensar en, ok, ¿de qué manera puedo aliarme a la banca para que me facilite el estilo de vida al que estoy tratando de conjugarme? Y esa es la forma en la que yo haría las cosas. Nuevamente, se trata de todo lo que está relacionado a inversiones, como diría El Padre Rico de Robert Kiyosaki en Guía de Inversión, libro que recomiendo y también recomienda a Suzette Sousa, alguien con quien pude conversar. Um, eh, um, es un libro muy bueno, así que es recomendado, muy, muy recomendado. Como decía él, um, todo lo que está relacionado a las inversiones, todo lo que está relacionado a las inversiones, no son más que un plan muy personal. Y él dividía el concepto de las inversiones um, en tres tipos de etapas. Una etapa en la que uno apunta a estar en una situación segura, otra etapa en la que uno apunta a estar en una situación cómoda y otra etapa en donde uno apunta a estar en una situación de riqueza, de abundancia. Son tres situaciones diferentes, son tres planes diferentes, pero siendo ese el caso, uno tiene que demostrarse a sí mismo que ha hecho el due diligence, ha hecho lo necesario para escribir, redactar cuál va a ser su plan en cada una de estas áreas. O antes de incluso escribir esto, que es algo que no hace el 98% de las personas, franco, siendo bien franco, porque es aburrido, tedioso. Más allá de crear la parte de redacción en cada una de esas etapas, lo más importante es cuando se trata de definir en cuál de esas yo quiero estar. Muchas personas quieren saltar inmediatamente, y esto es un error en el que yo he caído, quiere caer inmediatamente en el tazón, en la etapa de el estar en la abundancia, en la riqueza y todo lo demás. Y sin tener antes creado todos los vehículos que puedan llevarme allí. Y con todos los vehículos me refiero a cuáles son las etapas previas para llegar allí. Uno puede saltar de un punto A a un punto B, pero es estadísticamente bastante improbable. ¿A qué me refiero? Si hablamos de generar tu primer dólar, vamos a verlo así. En mi último video hablé acerca de cómo haría mi primer dólar en internet si estuviera empezando de cero. Pues aquí vamos a hablar, digamos que, de una extrapolación, hablemos de números más grandes. Las posibilidades que tienes de venderle a una persona algo por $1 es vastamente mayor a las posibilidades de que te encuentres con un deal bastante bueno, es decir, digamos que una inversión, un programa, un proyecto de varias múltiples 6 cifras, encontrarte una persona que tenga la disposición, tenga el capital y que todos los factores se conjuguen en tu primera venta. Es posible en tu primera venta lograr algo así, pero es vastamente más improbable. Entonces, algo que yo siempre estuve saltando es en
¿De qué manera puedo llegar más rápido a la idea de riqueza sin pensar en estos planes, sin hacer las consideraciones previas de cuáles son los pasos que voy a dar en cada una de las etapas anteriores? Y me perdía, simplemente perdía. Estaba buscando información, tratando de aprender de un lado, aprender del otro. Aprendía mucho, sí, pero lo que respecta a los resultados, nunca hacía que todo ese esfuerzo trajera siquiera una fracción del tipo de visión que yo tenía en la etapa de planificación de inversiones que tenía en el momento. Entonces, es un hito, es como una revelación que tuve una vez leí este libro, esta parte, y ya yo no leo los libros como lo hacía antes. Antes yo buscaba, ok, tengo un libro en mis manos y lo leo y puedo decir, lo leí. Ahora yo estoy más que nada en una intención muy distinta con los libros. Empiezo a leer una parte y en el momento en el que encuentro algo que se percibe como algo de mucho valor, me detengo y trato de analizarlo con más detenimiento. Y de ser posible, pongo allí lo que es, ahorita estoy usando una tarjeta que me dio Sepúlveda, un manager musical de Colombia que estuvo por acá. Ese es um, mi separador de los libros. En el momento en el que veo algo que me llama mucho la atención, coloco allí este pedazo de papel y me voy y pienso más al respecto. ¿De qué manera se aplica esta idea en mi vida? ¿Cómo podría integrar esta idea en mi vida? ¿De qué manera puedo explicárselo a otra persona? Porque al momento de aprender algo nuevo, sobre todo en libros o en cualquier tipo de medio en el que uno esté aprendiendo, la forma más rápida de retener esa información es compartiéndosela a otra persona para que tu propia mente termine haciendo una especie de ajuste. Tú tienes compartimientos y puede que esté desorganizado todas esas ideas que engloban ese tema específico. Y al momento de tratar de explicarle a otra persona, esa persona puede decir, no entendí. Y ahí es cuando tú te das cuenta que no sabes tampoco también el tema del que hablas y por ende debes profundizar al respecto. O sea, te da conciencia del, te hace, te hace conocer lo que desconocías. Y es simplemente darle luces a aquello que a lo que le estás dedicando toda tu atención para que con la ayuda de otras personas, al final le estás ayudando, pero con la ayuda de otras personas, tú puedas refinar esas ideas. Está empezando a llover, espero que esto no se escuche. Pero para terminar, porque empezamos hablando de la banca y todo lo demás, cuando empiezo a leerme este libro y acabo con estas nuevas ideas, creo que no se va a escuchar nada, ¿eh? Vamos a pausarlo ahí para ver si se puede. Ahí un poco registrando cómo se detiene la lluvia de la nada. Bueno, mi gente, aquí volviendo con ustedes. Cuando me encuentro con estas ideas de los niveles y me doy cuenta de que había cometido un grave error con mi tiempo. Porque pasa el tiempo, lo que tú desconoces, lo que tú desconoces, se convierte en un riesgo para ti. Si tú desconoces que el área en el que tú estás grabando es un área tóxica, tú no te vas a dar cuenta que aquello que estás respirando te está matando. Y este es el caso muy triste del, de este director ruso, que el de Stalker, Sacrificio. Estas personas fueron a lugares increíbles. Creo que fue en la grabación de la última película Stalker, que estaban en lugares increíbles, locaciones muy interesantes. Pero adivinen en qué locaciones estaban. Estaban en locaciones donde había
donde se desató el tema de Chernobyl. Entonces eran lugares altamente radioactivos. En ese momento no se conocía muy bien, tipo, todo, o sea, qué tan extenso estaba todo esto. Increíble esa película, pero lamentable que eh, hayan muerto varias personas por cáncer y todo lo demás, por estar en un lugar que, nuevamente, como desconocían que era tóxico, iban de manera inocente, se le podría decir, a lugares que terminaron siendo, empieza de nuevo a llover, que terminaron siendo la razón por la que perdieron sus vidas lamentablemente. En el caso mío, y puede que en el de muchas personas que estén escuchando esto, en el caso mío, el desconocer cierta información hace que no pierda la vida. Bueno, de hecho, de cierta forma sí, pero sin ser tan dramático, pierdo mucho tiempo, pierdo mucha energía. Y eso mismo le pasa a la mayoría de las personas. Desconocen un montón de cosas. Desconocen... no se trata de quién sabe más cosas, ¿eh? Eso es completamente opuesto a lo que yo trato de decir. Yo principalmente lo que quiero decir es que si supieras específicamente cuál es el plan que tú tienes... Vamos a pausar esto. Bueno, trataré de hablar un poco más alto o más cerca del micrófono, ¿eh? Casi gritando. Mira, justamente aquí al lado hay como un montón de agua que cae y no se va a escuchar prácticamente nada. Pero mira, ahora quiero probar las capacidades que tiene eh, este, esta aplicación, ¿no? Que utilizo para mejorar un poquito la voz, mejorar un poquito. Pero volviendo un poco acá el foco, si tú supieras específicamente qué es lo que tú quieres lograr, me refiero a en qué etapa tú quieres estar. Y una persona te dice, ok, yo he estado allí, yo he logrado llegar a ese nivel, a esa etapa a la que tú quieres llegar. Y lo hice siguiendo esta serie de pasos. Si tú tuvieras la referencia que tiene esa persona, tú podrías llegar allí también mucho más rápido de lo que desconociendo cuál es el camino. Pierdes vida, pierdes mucho tiempo. Y bueno, esto mismo se aplica al tema de dónde tú colocas tus inversiones. Mientras que cuando se trata de negocios, bueno, en la banca, cuando dejas tu dinero allí, pongamos el 3.75% de retorno anual. 3.75% de retorno anual es una barbaridad. Es como si en publicidad, tomando un ejemplo, como si en publicidad yo estuviera invirtiendo $1, vamos a poner la cifra de $1, y estuviera teniendo un retorno el mismo día del dólar que yo invierto por un producto de lo que sea, tengo un ROAS, un retorno en la inversión publicitaria de $1.0375, es decir, $1 con 4 centavos para redondearlo. Pero a diferencia de la banca, esto es de manera inmediata, el mismo día. Y allí es bastante baja la cifra, pero es mucho mejor ese tipo de retorno. Porque estamos hablando de un 3.75% de retorno diario. No es estable como la banca, pero es bastante rápido. Vamos a ascender el valor a $1.000. Estoy invirtiendo $1.000 y obtengo los $1.000 de regreso y $37 adicionales. A partir de allí, ya yo puedo empezar a ver algo que se le llama el break-even. El break-even es cuando tú inviertes una cantidad de dinero en publicidad o lo que sea, y obtienes exactamente el mismo retorno en cuanto a profit. Bueno, en cuanto a revenue, ¿a qué me refiero?
Am, Cuando está en equilibrio ingresos y egresos en la compañía, allí tu campaña está en break-even. Vamos a decir ingresos y egresos en una campaña. En los egresos, que sería la inversión publicitaria, y los ingresos, que es la venta del producto, cuando ambas están conectadas, eso significa que estás en break-even. O sea, en un punto de estabilidad. Entonces, yo prefiero 1000 veces más tener $37 diarios extra a $37 al final del año por un 3.7% de retorno anual, con la misma inversión de los $1000. Porque en el caso de invertir en publicidad, y es parte de lo que muchas personas desconocen, en el momento en el que ya tú superas la barrera del break-even, es decir, invierto $1000 y retorna $1000, en el momento en el que yo estoy en más del break-even para el lado de los ingresos, ya yo puedo pensar en el concepto de escalabilidad. Porque entonces ya yo puedo, ok, si yo invertí $1000 y obtengo $37, ¿qué ocurre si invierto el doble? Pues voy a seguir reteniendo esos $2000, pero voy a tener ahora de manera diaria el doble, que serían $75. ¿Me entiendes? Si yo invierto $5000, estamos hablando de, sería $187, una cuestión así, no recuerdo muy bien. La cuestión es que a medida que yo voy incrementando la inversión publicitaria, yo voy teniendo más cerca de mí ah, el dinero, el capital sigue siendo mío y el retorno es constante, es diario. Y allí es donde empiezas a ver cómo invierten el dinero otras personas allí fuera. Los mismos 365 días del año los tiene otras personas, otras agencias. Y siendo ese el caso, hay personas que no invierten $5000 al día, invierten $10,000, $20,000 al día. Y al final del año, en los mismos 365 días, hay personas que han invertido $10 millones, $25 millones, y teniendo un retorno de ROAS del 2.77 de ROAS. Tú dirás, no es mucho ROAS, pero estamos hablando de inversiones. Si ponemos $10 millones, vamos a poner ese ejemplo, y tú tienes un 2.77 de ROAS, tú estás teniendo un retorno por esos 10 millones de 27.7 millones. Acabas de embolsarte al final del año $17.7 millones. Y ese tipo de desconocimiento es el que hace que la mayoría de las personas se queden en la zona de más seguridad, que no tienen nada de malo, no tienen nada de malo. Pero el desconocimiento de las otras hacen que se diga, estas son las reglas del juego, esto es lo único que puedo hacer, entonces lo haré. Y eso es lo que detiene a muchas personas de alcanzar niveles inimaginables de éxito. Con éxito me refiero a éxitos en sus criterios. No le preste caso a lo que el mundo allí fuera te diga que es el éxito. Ni siquiera con los ejemplos que yo te estoy dando aquí. Los ejemplos de los números son solo números. Logras tener libertad, pero eso no te hace más ni menos persona que otra persona. Pero lo que tú defines como tus metas, lo que tú quieres lograr en esta vida, en el momento en el que tú logras esas cosas que tú te has trazado en tu vida, tú eres exitoso, tú eres exitosa. No necesitas nada allí fuera, no necesitas demostrarle a nadie allí fuera. Porque en el momento en el que viene la comparativa, te comparas con la persona que está al lado conduciendo qué sé yo, el último carro que salió en la Ford.
Los últimos carros que están saliendo, hermano, tienen unos problemas de privacidad que la misma Mozilla, la Fundación Mozilla de este navegador, investigaron 25 marcas de vehículos. Y las 25 marcas de vehículos lanzaron la bandera de alerta. La bandera de alerta en torno a la privacidad de sus usuarios. Porque estos nuevos vehículos agarran información, agarran data de los conductores, incluso de los pasajeros que van con los conductores, y se lo venden incluso a otras compañías sin que el mismo conductor tenga idea de eso. Y pueden inferir información como el nivel de inteligencia que tú tienes, el tema genético, todo esto hay micrófonos dentro del mismo vehículo que puede captar ciertos datos, ciertas informaciones. Incluso se hablaba acerca de temas de registro sobre la actividad sexual de las personas. Es decir, también el tema del GPS. Registran como hacia dónde tú vas y hacia dónde vienes. Un tema también que salió por allí relacionado. Y estoy dando el ejemplo porque la persona que tiene el mejor carro allí fuera ni siquiera tiene conciencia de estas cosas. Es parecido a lo que te decía de Tarkovsky. El director del que hablaba se llama Igor Tarkovsky. Iván Tarkovsky. Igual que ocurrió con el equipo de Iván Tarkovsky, que desgraciadamente muere muy temprano dejando películas con una imagería, una imaginación visual que muy pocos directores han logrado compartir. Así como esta persona desconocía los efectos de grabar en un lugar como ese, muchas personas que allí fuera tú estás admirando, le están arrebatando un montón de datos que ni siquiera tienen idea que se lo están arrebatando. Y lo están vendiendo sin que esas personas tengan idea. Y tú estás aquí diciéndote, yo quisiera tener el mismo carro que esa persona para yo sentirme exitoso. En el momento en el que tú te comparas, tú estás teniendo apenas una percepción de algo que te falta, una carencia, pero no estás viendo todo lo demás. Aquí en lo del vehículo nuevo, no te estoy mencionando todo lo demás. Te estoy mencionando apenas un elemento que puede que hayas desconocido, que desconozcas por completo. Pero esa persona no la sabe. Y puede que el tener este vehículo hace que otras personas, del vehículo que tú sueñas, otras personas lo vean de otra manera. De hecho, se menciona con mucha frecuencia. Hay otras personas que tienen la idea de tener más dinero y todo lo demás es lo que ellos quisieran tener para sentirse exitosas. Digamos, si te pongo el ejemplo de los reyes, a los reyes, de manera histórica, siempre han tratado de asesinarlos. O sea, cuando tú estás en una posición de prácticamente poder absoluto, que eran los reyes, sabes, tenían toda esta riqueza y todo lo demás, siempre tenían que estar con cuidado de su entorno porque lo podían acabar en cualquier momento. En el momento en el que tú tienes demasiado, despiertas demasiado la atención, digamos, como con el vehículo, también se despierta la atención tanto de las personas que lo rodean de manera positiva como de las personas que lo rodean de manera negativa. ¿A qué me refiero? Puede haber personas que sí digan, me inspiras, pero hay muchas otras que van a decir, no me gusta que tú tengas éxito. Continuamos con el concepto de éxito. Que tú tengas ese vehículo y me hagas a mí sentir que yo no tengo éxito. Así que yo voy a asegurarme de la manera que sea de que si encuentro una forma de hacerte sufrir, lo haré. Y hay personas allí fuera que piensan de esta manera. Pero tú estás diciendo, yo quiero eso sin ver el escenario completo. No te caigas en el juego de lo que hayas visto en la televisión, en medios, en redes sociales, te quieran hacer ver. La mitad de esas cosas, supongo que lo vas a entender en el momento en el que lo tengas. Yo muchas de esas cosas no las he tenido. Y esta es una conversación, creo que ya para terminar, porque el video se hizo un poco largo.
Esta es una conversación que sostenía con un amigo, un ingeniero industrial. Le decía, mira, si tú, si tú obtienes todas estas cosas y luego te das cuenta de que no las necesitas para ser quien tú eres, ¿dejarías de ver el buscar estas cosas como algo prioritario o cambiaría por completo tu foco a hacer aquellas cosas que realmente te importan? Y ahí hablamos un poco, me hablaba un poco acerca de sus ideas, pero esa pregunta te la hago a ti también. Si tú estás, vamos a ponerte en el futuro, y vamos a decir que no estabas hablando conmigo, pero no me estabas escuchando. Y alcanzaste todas estas cosas a las que tú apuntabas. Lograste éxito teniendo tu vehículo, tienes tu empresa que te factura, vamos a poner, eh, te factura 6, 7 cifras anuales y estás como que te quieres comer al mundo. Alcanzaste todas estas cosas, pero luego te das cuenta, ¿qué ocurre? ¿Qué cambia allí? O sea, en el momento en el que tú lo alcanzas, ¿qué pasa después? Digamos, voy a ponerte el ejemplo más interesante que había leído en un libro de Osho hace muchos años atrás. Hablaba acerca de esta persona que deseaba llegar al Monte Everest y al momento de llegar allí básicamente se dijo como que bueno, pues lo logré. Pensaba que iba a encontrarme con algo más y simplemente no tuvo que encontrarse con otro tipo ¿sabes? Algo más, otra nueva cima a la cual llegar. Y hay otra historia, de hecho aquí yo me puedo quedar hablando por mucho tiempo, pero hay otra historia, y ya para ir cerrando, sobre un místico. Ahora que recuerdo a Osho, recuerdo un místico que un rey, voy a hacer la historia bien corta, un rey lo hace llamar, y lo hace llamar porque había escuchado que el místico hablaba con una calavera, y la calavera lo que hacía era doblar lo que sea que la persona le decía. Es decir, si le decía, tengo 20 rubíes, no te preocupes, yo te voy a dar 40 rubíes. Eso es lo que hacía, o sea, le daba el doble. Entonces esto llegó a oídos del rey y le dijo a su súbdito, oye, hazme llamar, haz que esta persona, este místico, venga a mis aposentos porque yo necesito hablar con él, necesito esa calavera para poder doblar mi fortuna. Entonces así lo hacen llamar y el tipo le dice, sí, en efecto, yo tengo esta calavera, dice el místico, que lo que hace es doblar las cosas. Entonces le demuestra que en efecto hablaba, ¿no? Y hacía eso. Entonces el rey le pregunta, bueno, ¿qué me pides a cambio de tu calavera? Ahí negocian y le termina dando una fortuna. Y el tipo se va, el místico se va. Entonces el rey todo feliz le dice al súbdito, bueno, sal de aquí que voy a probar con la calavera. Entonces estaba con la calavera solo y le dice, bueno, me gustaría tener 200.000 rupias. 200.000 rupias. Entonces la calavera le dice, perfecto, mi señor, pero, ¿sabes? Te podría doblar eso, podría traer 400.000 rupias. Entonces el rey se quedó como que asombrado, pues perfecto, hagámoslo. Y entonces después le dice la misma calavera, espera un momento, creo que daré el doble de eso, te daré 800.000. Y el rey siempre quedaba como que más emocionado, pero empezaba a ver algo extraño. Y le dijo como que, pero perfecto, pues dame las 800.000. Y entonces de nuevo la calavera, pero aguarda un momento, creo que te daré el doble, te daré 1.6 millones de rupias. Entonces el rey se dio cuenta de que había sido timado. La calavera lo único que hacía era decirle que le iba a dar más, pero no le daba más. Y es parecido a la mente de cada uno. O sea, todo el mundo dice, cuando tenga esto, voy a estar satisfecho. Pero cuando tiene eso, no está satisfecho, quiere el doble, quiere más. Y así sucesivamente, el tiempo pasa y tú te vas a dar cuenta
que, bueno, sobre todo cuando pasa el tiempo, cuando tienes suficiente edad, te das cuenta de que tú nunca vas a poder satisfacer a tu ego. Tu ego es como esa calavera. Tú le dices, voy a esto, y luego no se satisface y dice, quiero el doble. Nunca se va a cansar. Entonces, como decía, para ir cerrando, como la mayoría desconoce el tema de la banca que te mencionaba al principio, la mayoría solamente hace lo que conocen. Y qué bueno sería poder contar con, en lugar de, si te digo algo, en lugar de colocar tu dinero, si tú vas a apostar a un retorno del 10%, del 3.75% en un año, tú lo que podrías hacer es colocar eso ya sea en un bono, en algunos bonos de tesorería de algún estado en el que, del país en el que te encuentres, y que te haga un retorno del 8 o 10%, o dejarlo en un plazo fijo que te dé un retorno parecido. Digo, tiene que hacer tu investigación, ¿eh? Debe haber las opciones, pero si supieras mejor dónde invertir tu dinero, tú lo harías. El problema es que no tienes idea. Muchas personas no tienen idea de dónde invertir su dinero. Y generalmente se dicen, bueno, voy a invertir mi dinero en esta cosa. Voy a invertirlo en este carro. Se devalúa de inmediato. Voy a invertirlo en esta otra cosa. Basura. O sea, tú no quieres lograr, o sea, el trabajo duro de tu, ¿sabes? Lo que tú empiezas a sudar, tú no lo quieres gastar. Tú no quieres convertir, como dicen en inglés, ah, pasar tu cash a trash, es decir, del dinero a la basura. No, lo que tú quieres es que tu dinero se conserve. Es más, que el dinero trabaje para ti. Y una, una pequeña referencia para terminar. Ahora sí terminamos con esta última. Una pequeña referencia que uno puede hacer a la hora de evaluar inversiones es, yo veo los retornos anuales. Yo no puedo ver una inversión en un proyecto si no veo una inversión, un retorno anual de por lo menos el 20%. Puedes apostar un poquito más bajo, pero un retorno anual de una inversión de un 20% es más que interesante. El retorno en la inversión de un 20% es súper bueno, sobre todo si se trata de una inversión que va a ser pasiva, ¿sí? Creo que tengo que hacerme algo en la nariz que tenía ahí como en Gwen. Y bueno, eso es lo que quería decirles, chicos. No tengo mucho más que decirles, más que edúquense. Traten de encontrar a alguien que, si tiene claro qué es lo que tú deseas hacer, encuentre a esa persona que ya lo logró, pregúntale cómo lo hiciste. La persona posiblemente te diga, bueno, no te voy a regalar años de mi vida para que tú lo logres también. Generalmente te va a pedir que le pagues algo. Así que haz eso. Como siempre digo, bueno, desde el video anterior, si quieres hablar conmigo así uno a uno y que trabajemos en cualquier tipo de proyecto en el que pueda hablar contigo y hacer que se desarrolle, si quieres que puedo ayudarte, abajo hay un enlace, haz clic en ese enlace y hagámoslo. Me encantaría poder escuchar primero que nada tus ideas, saber cómo has estado haciendo en tu vida y cómo quieres convertir esa visión, convertir eso que estás haciendo actualmente en algo que supera tu visión. Y si allí te puedo ayudar, pues sería increíble. Así que sin nada, espero verte pronto, chao.